Bueno, que hago ese intro con esas playas de Venezuela y dice Venezuela Paradise. Que yo sé que muchos extranjeros, yo siempre me refiero a extranjeros porque hablo así de esa forma porque yo no estoy en Venezuela y para mí toda persona de otro país, bien sea Europa o Latinoamérica, para mí es extranjero, ¿no? Desde el punto de vista como viviendo en Venezuela. Lógicamente no estoy en Venezuela y digamos tengo como más objetividad o tengo como una visión diferente al venezolano normal, me refiero normal, criollo, hijo de venezolanos, de abuelos venezolanos, porque yo no soy venezolano como tal, o sea, yo me crié en Venezuela desde los 9 años, con el tiempo adquirí la nacionalidad venezolana, y bueno, ya lo demás es historia, lo he contado en otros videos. Pero al tema que voy, ¿por qué muchos de los que salieron de Venezuela, que son de origen extranjero, bien sea portugueses, bien sea italianos, bien sea españoles, bien sea vascos, o bien sea, porque en Venezuela hay muchos, digamos, extranjeros de muchas islas cercanas a España, este, bueno, que supuestamente son parte de España también, pero ellos dicen que no. Bueno, no voy a entrar en detalle porque, bueno, ese es otro tema, como siempre digo, esos son otros temas. Pero en Venezuela hay bastantes vascos, hay bastante gallegos, hay bastante gente de las Islas Canarias, hay bastante, ¿qué más te puedo decir yo? Bueno, y ahorita se me va a la mente, se me olvida. Pues yo estos videos siempre los hago improvisados, yo no estudio, no agarro digamos, un diagrama de lo que voy a decir en el video. También hay muchos italianos, bastantes italianos. De hecho, hay zonas en Caracas, digamos, como decir ciudadelas, como le llaman aquí, que todo, desde que entras hasta que sales son italianos. Todos. Y es más, es como si entraras a una parte de Italia, tal cual. Así como los barrios chinos, igualito. Los italianos tomando café en su, creo que le dicen trattoria, en sus, digamos, sitios de café, bueno, X. Miles de italianos. De hecho, yo sé mucho de los extranjeros en Venezuela porque yo trabajé con muchos extranjeros. Recién llegado yo a Venezuela, pues yo apenas llegué a Venezuela de los 11 12 años, en mi época de, digamos, de vacaciones escolares, trabajaba y como trabajaba con extranjeros, porque para nadie es un secreto, ojo, lo iba a decir en el video anterior, pero no me dio chance, no me dio tiempo de decirlo, que en estos países no saben eso. Por lo menos en el país que estoy, mucha gente que nunca ha salido de estos países, llámese Colombia, Perú, Ecuador, Chile, ellos no saben, desconocen que en Venezuela la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, un gran porcentaje, diría que un 70, 80%, son dueños, o sea, o los dueños son extranjeros. Café, panadería, charcutería. Bueno, charcutería aquí no saben lo que es charcutería. Charcutería es como es como una especie de una tienda o un negocio aparte que se dedica a vender lo que es todo lo que tiene que ver con carne y cosas que si jamón, que si queso, que si, o sea, todo ese tipo de comida, digamos, no sé cómo decirle. Aquí eso no existe, ¿verdad? Aquí donde estoy, no, yo hasta ahora no he visto la charcutería aquí como tal. Quizás en sitios más exclusivos quizás la haya, pero aquí en la calle tú no lo ves. Pero ya en Venezuela lo hay mucho, o sea, charcutería, donde venden jamón, donde venden queso, donde venden jugo, donde venden jugo, o sea, de envase plástico, ¿no? Desechable. Pero los chinos, los árabes, los portugueses, los italianos, los españoles, son dueños de casi el 90% de cuanto negocio se te ocurra. Lo que se te ocurra. Talleres mecánicos, lavadoras de carro, ¿qué tipo de sitio? Talleres de pintura, sastrería, zapatería, fábrica de calzado, institutos médicos, institutos tecnológicos, o sea, lo que se te ocurra. Además, algún venezolano va a escuchar este video y quizás no le guste, pero él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Quizás si te vas para afuera, digamos, de las ciudades grandes, quizás no ves tanto eso, pero en las ciudades grandes siempre lo vas a ver. O sea, yo digo que yo me llevo a una persona de aquí, de Ecuador, o me llevo a una persona de Colombia que nunca ha salido de ese país y lo llevo a Caracas y lo paseo por zonas, digamos, donde yo sé que está ese extranjero, se va a impresionar, no lo va a creer, va a decir, wow, ¿a qué voy? Que eso difícilmente lo haríamos en uno de estos países. De hecho, en Venezuela existe infinidad de clubs o de sitios donde ese extranjero se reúne. Mira, lo hay el club colombiano, lo hay el club del ecuatoriano, lo hay el club
del peruano, luego hay el club del portugués, luego hay el club del italiano, y no uno, sino varios clubes, o sea, varios clubes a lo largo del país. Nunca, nunca, pero nunca vi un venezolano referirse de manera despectiva hacia ese club o algo. Mira, ahí está. Yo hace de rato hice un video anterior, eh, iba a decir que yo no había sido, digamos, yo en mi persona como tal no he sido ofendido, ni, ¿cómo te digo yo? Ni, o sea, no me han enseñado a ir a Venezuela, pero sí han hablado fuerte delante de mí del venezolano. Sí tienen cierta razón y sí cierta vez no les doy la razón, porque algunos se han llegado, digamos, a decir, hubo uno wow, o sea, me decía que si yo no tenía una amiga puta venezolana que le presentara así, así me decía. Y cada rato que me veía y volvía al tema. Pero tú no tienes una prima tuya, yo le dije, tú tienes familia también, en tu familia habrá una prima tuya que se dedica a la putería, que no, porque mi familia no se dedica a la putería. Yo, mira, yo casi nos matamos ahí. Pero es así. Esto que les estoy diciendo yo es totalmente 100% cierto. Pero todo, por lo menos yo estaba trabajando en construcción y obrero que, o sea, obrero así que se acercaba a mí de una me decía, no conoces una amiga tuya venezolana que me presente. Y le decía, pero bueno, o sea, ¿qué te hace pensar que, o sea, yo sí sé, reconozco que muchas mujeres de nacionalidad venezolana se han dedicado? Yo le decía, anda y buscar a los burdeles, pues si tú dices que son putas, ¿por qué me dices a mí? Yo no conozco ninguna. De hecho, da la casualidad que de verdad no conozco ninguna. De verdad no conozco ninguna. Y te lo está diciendo un tipo que es en Venezuela es extranjero, o sea, yo soy de origen extranjero, y da la casualidad que en los años 70, 80, 90, la mayoría de las mujeres prostitutas de Venezuela eran de origen extranjero. ¿Para qué se los voy a negar? Pero yo nunca vi que alguien me dijera a mí, mira, preséntame a tu prima que se debe estar dedicando a la prostitución, como todas son las extranjeras son putas. Jamás. Dejo de ponerla, pongo la mano en la Biblia, que yo tuve todos mis amigos de mi infancia fueron venezolanos, hijos de padre venezolano y de abuelo venezolano. Y yo nunca fui objetado, nunca fui, digamos, el tema fue sacado del colombiano. Sí hubo un amigo, porque una vez en los 80, por ahí finales de los 90, no, finales de los 80, masacraron unos venezolanos en la frontera y él sí estaba un poco resentido con eso, pero no así que la agarraba fuerte conmigo. Pero una cosa, a lo que va el tema del título, que va a llevar este tema de título, ¿por qué los venezolanos, perdón, por qué los extranjeros que vivieron en Venezuela se regresan a Venezuela? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué se regresan? ¿Por qué Venezuela, más allá de la crisis, más allá del problema que hay, en Venezuela sigue el extranjero en Venezuela? Bueno, para empezar, muchos son dueños de negocios, muchos son dueños de grandes, digamos, estructuras económicas y obviamente al salir de ahí vendiendo sus negocios podrían hacer vida en estos países, podrían hacer vida, pero la verdad que yo a veces sí no me explico porque una vez uno me dijo, no, Oscar, pero tú sabes lo que me costó a mí conseguir todo esto, lo que me tardaría yo en venderlo. Ok, tiene razón, sí tiene razón, sí, 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 pero hay muchos que tienen dinero afuera, hay muchos de esos extranjeros que viven en Venezuela que tienen sus cuentas en bancos afuera. Podrían hacer vida otra vez, qué sé yo, en España, en Portugal o en Italia, pero ¿por qué no se quedan en esos países? ¿Por qué no hacen vida? Supuestamente ellos dicen que por el clima, supuestamente ellos dicen porque este X. ¿Sabes por qué no se regresan? Yo sí sé. Y en este país donde estoy me di cuenta. Yo pasé por Colombia y ahorita estoy en Ecuador. Y tengo amigos en Perú. ¿Sabe por qué el extranjero que vive en Venezuela no se queda en estos países y se quiere regresar a Venezuela? Porque en Venezuela hay algo que yo no he visto en estos países, se llama tolerancia. Eso es, eso que yo vi hace poco de ver ese poco de venezolanos siendo, digamos, sacados, porque ahí a la primera de cambio, porque los tenían ya como medido, a lo que a lo que este se me atrase con el alquiler, lo pongo de patitas en la calle. Y así fue, los votaron a todos. ¿Por qué en Venezuela no sucede eso? ¿Por qué el extranjero que vivió en Venezuela no se queda en estos países y siempre que yo les digo que si Venezuela cambia se regresará, me dicen que sí? Por lo que yo te acabo de decir, por la tolerancia, por esa camaradería que existe en Venezuela. No es que aquí no exista, porque en estos países sí hay un poco así, bastante, ¿ve? O sea, de hecho ayer se murió una persona de coronavirus, un ecuatoriano se murió de coronavirus, muy querida por mi persona, porque ese señor se sentaba en mi negocio, yo tengo un negocito, y él se sentaba ahí y hablaba conmigo.
una persona que tenía una buena, digamos, una buena calidez humana, pues es una persona que se podía hablar con ella. Yo no tengo ninguna queja con los, digamos, con las personas que yo a lo largo de los 2 años que llevo aquí, de hecho, mi pareja es ecuatoriana. Y ella pocas veces tiene discusiones conmigo, a veces me da la razón, sobre el venezolano, que no todo el venezolano es malo, que la mayoría de esos venezolanos que andan delinquiendo por todos lados, ese venezolano también ha hecho daño en Venezuela, obviamente, que muchos venezolanos salen de Venezuela huyendo de ese venezolano. Lamentablemente es como una especie de karma que cargamos todos, de que ese es como la oveja negra de la familia, ¿no? Pero vuelvo y digo, en Venezuela muchos extranjeros hicieron daño. Y sin embargo, el venezolano no te tildaba a ti, no te acusaba a ti de tu nacionalidad y no te culpaba a ti de lo que pasaba de tus paisanos, porque sabía que no todos eran así. Y ellos no eran. Este video ya se está haciendo largo, de 12 minutos, no tienes que cortarlo. Es que yo por eso video largo, porque hablo mucha tontería. Que conste que yo lo que hablo son puras estupideces. Bueno, voy a despedirme de aquí porque ya he hablado mucho. Vamos a ver hasta donde me deja llegar el video. Sí, lo que hace es que me hace que lo parta en dos. Y entonces ven la primera parte, pero la segunda parte no la ven. Pero entonces, vuelvo y digo, el venezolano en Venezuela es muy noble. Bueno, y el que está afuera también. Pero en Venezuela es muy noble y él no es envidioso. Él no es, digamos, él te apoya. Si tú llegas como extranjero, él te apoya. No es que es que te va a ayudar, es que te va, tampoco así, ¿no? Pero sí te tolera, sí te ve, por lo menos si haces un negocio, tienes un negocio en una esquina, montas un negocio como el que yo tengo aquí, y te compra, no te dice nada acerca de tu país, ni va a decir, a mí sí me lo han hecho, por cierto, a mí sí me lo han dicho. Ya estás gordo, ¿verdad? Porque te estás muriendo de hambre. Así me lo, así se lo, claro, a mí me duele un poco, pero yo no voy a discutir, yo no voy a decir nada, pero sí me duele un poco que me digan eso porque, wow, este, sí pega, ¿no? Me lo han dicho bastantes veces. Hubo uno que en cada rato me dice, aquí, así, que aquí estás muy bien, ¿no? Aquí te ha ido muy bien y comes muy bien. Sí, gracias a Dios que comes, porque ya te estabas muriendo de hambre. Bueno, aquí, hasta aquí lo dejo. Chao.